Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Nuevamente le tenemos que dar toda la gloria y toda la honra al que está sentado en el trono, al Cordero y al Espíritu Santo, por el privilegio de poder nuevamente llegarnos hasta donde está usted, donde usted va a escuchar, va a ver este programa. Tenemos que ser agradecidos con el Señor y darle toda la gloria, la honra, la magnificencia, porque por su gracia y por su amor podemos estar frente a usted en este momento. Agradecemos también a los sistemas virtuales de comunicación que están a nuestro alcance para poder anunciar, para poder predicar, para poder llevarle a usted estos mensajes. Esta oportunidad es importante. Aquí estamos con el pastor José Pablo, listos para continuar esta enseñanza sobre las dispensaciones. Estamos listos, mi hermano, para continuar y vamos a presentarnos delante del Señor para orar y pedirle al Señor esa guianza y esa sabiduría que necesitamos para poder llevarle esta enseñanza a usted. Oramos, pastor. Amén, oramos. Ahí donde usted está, incline su rostro. Señor, te damos gracias por este día hermoso, esta oportunidad que nos das de seguir aprendiendo de tu palabra. Oramos por cada uno de nuestros hermanos donde esta enseñanza está siendo recibida. Señor, por los que estamos aquí transmitiendo tu palabra, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Señor, declaramos crecimiento, madurez en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador con la palabra. Señor, que sea revelada y atesorada en nuestros corazones para que caminemos, Señor, en caminos de justicia. Te damos gracias, bendecimos tu nombre y declaramos, Señor, que todo velo, toda escama son quitados para que todo tu pueblo sigamos creciendo en la revelación, en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces, ¿qué le parece? Acompáñenos a alabar y adorar al Rey de Gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Adorémosle. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas.
más alto, más grande, que estar a tus pies, estar a tus pies. Amados, estamos estudiando las dispensaciones y para hacerle rápido, por si usted no ha visto otro programa, queremos decirle que las dispensaciones son esos periodos de tiempo, esas etapas donde Dios pues le entrega al hombre, le pone responsabilidades Así es. y Dios espera pues que en este periodo de tiempo el hombre cumpla con estas responsabilidades, pero no solamente responsabilidades, estas responsabilidades tienen que ver con la administración y la mayordomía de todo lo que Dios entrega. Por ejemplo, tenemos la dispensación de la inocencia, donde Dios le entrega a Adán toda la creación, la responsabilidad, la mayordomía, la administración de toda la creación. Además, pues de las promesas, de las bendiciones que le dio de tener vida eterna, ¿verdad? De gobernar, de tener dominio, de establecer gobiernos. Entonces, con una condición de que no fallara, pues ya usted sabe que Adán falló. Luego entramos a la dispensación de la inocencia, donde el hombre iba a vivir simplemente por lo que su conciencia, lo que Dios ha escrito en la conciencia del hombre, iba a vivir, porque por el pecado el espíritu del hombre murió. Por lo tanto, perdió la conexión. Se terminó la dispensación de la inocencia, donde el hombre hablaba cara a cara con Dios. Cuando peca, el espíritu del hombre muere y ya no hay comunicación entre el hombre y Dios. Por lo tanto, entra a la dispensación de la conciencia, donde el hombre pues va a vivir de acuerdo a los principios que ya Dios estableció en el hombre. Y también en la dispensación de la inocencia, Dios establece la esperanza, establece la promesa de la redención. Y durante el gobierno de la dispensación de la inocencia, la línea de la redención de la promesa se mantiene activa. Cruza el diluvio con Noé, donde Dios establece una nueva dispensación y le devuelve a Noé, pastor, todas las cosas que le había dado a Adán, y establece algunas diferencias, pero se establece una nueva dispensación de gobierno, pero siguen viviendo a nivel de conciencia. Eso quiere decir que el hombre es simplemente alma y cuerpo, porque espiritualmente está desconectado totalmente de Dios. Y luego de Noé viene la dispensación de la promesa, de la cual hablamos en la última clase, que ahora Dios escogió un hombre y a través de ese hombre y a su descendencia Dios le hace promesas. Y usted recuerde, tiene que entender que esta dispensación es exclusivamente para Abraham y para su descendencia. El resto de la humanidad sigue viviendo bajo la dispensación de la conciencia y del gobierno humano. Así es. Y termina esta dispensación de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto y llevado a Cades Barnea, que podrían haber sido, hermanos, que diría yo, 14, 15 días de Egipto, rumbo a la tierra prometida. Están en la frontera de la tierra prometida. Y acuérdense, la dispensación es con la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus, el pueblo de Israel. Ahora el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto 430 años después de la promesa a Abraham. Y, hermanos, el pueblo de Israel falla, pero catastróficamente. Dios les ha entregado la tierra prometida, la tierra de Canaán, la tierra donde Jacob
abandonó y se fue para Egipto con su hijo José. Ahora Dios vuelve a cumplir, quiere cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham, regresando al pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo pasó una experiencia bien terrible ahí en Cades Barnea. ¿Qué fue lo que pasó ahí, pastor? Pastor, ahí es donde ¿verdad? El líder manda a los espías a reconocer la tierra. Como usted mencionó, era la promesa. Dios mantiene la línea de darles la tierra. O sea, ellos son dueños de la tierra. Entonces, envía a los 12 príncipes, 12 espías, a reconocer la tierra. Y están 40 días reconociendo la tierra. Y llegan con el informe diciendo, sí, la tierra es muy buena, fluye leche y miel. Pero es interesante que 10 príncipes, pastor, de los 12, dicen, hay gigantes, no la podemos conquistar, no podemos. Entonces, eso genera que en el pueblo se genere una desconfianza, murmuración completa. Y claro está que había 2, Josué y Caleb, que dijeron, sí podemos. Entonces, esto, pastor, trae como consecuencia que el pueblo entrara en murmuración para con Dios. Y trajo consecuencias terribles. Claro. Trajo consecuencias terribles. Quiero decirle, ¿verdad?, que esos 10 príncipes que trajeron ese reporte negativo, que hablaron mal, que no creyeron la palabra de Dios, la promesa que Dios les había hecho, después de ver milagros tras milagros, dice la escritura que 10 veces lo tentaron a Dios. 10 veces. Y no creyeron, por lo tanto vino juicio de parte de Dios. Así es. Esos 10 príncipes que trajeron mal reporte murieron. Entonces Dios saca al pueblo de Cades Barnea, que era la frontera para la tierra prometida, y le dice que la cantidad de días que estuvieron observando la tierra van a ser los años que van a pasar en el desierto, y que ninguno de ellos, de los adultos del pueblo de Israel, va a entrar a la tierra prometida, que todos van a morir en el desierto. Y termina la dispensación de la promesa y los lleva a las faldas del monte Sinaí. Y quiero que usted sepa que el corazón de Dios, aunque él dice, ¿verdad?, y le dice a Moisés que los va a destruir y que va a levantar una nueva generación, un pueblo más fuerte de Moisés. Moisés intercede por el pueblo. Les dice, no, Señor, ¿qué es lo que van a decir los egipcios? ¿Qué es lo que van a decir los pueblos? Que tú no pudiste con el pueblo de Israel y que los sacaste de Egipto para matarlos. No, Señor, ten misericordia. Entonces Dios tuvo misericordia. Así es. Está bien. Entonces los lleva al monte Sinaí, donde dice Dios, está bien. No entendieron mediante esta dispensación, no creyeron en la promesa que se le hizo, no creyeron nada de lo que se les dije. Dice el Señor, voy a tratar de otra manera. Les voy a poner un ayo, les voy a poner un maestro, les voy a dar la ley para ver si dándoles la ley, entonces pueden vivir de acuerdo a mis estatutos. Y los lleva a la falda del monte Sinaí, y justo ahí, en Éxodo 19:3, pastor, Dios abre una nueva dispensación. Pero quiero que usted sepa que estos tratos de Dios son puro amor y misericordia. Es Dios tratando de cumplir las promesas, tratando de hacer lo que Él ha prometido con este pueblo. Yo a veces considero, pastor, que dice, wow, no pude que a través de esta dispensación el pueblo fuera bendecido. No se pudo. Ahora vamos a ver si de esta forma. Ahora le voy a poner una ley. Tal vez bajo la ley, entienden. ¿Qué dice la escritura ahí, pastor? Dice Éxodo capítulo 19 y el verso 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces, Dios dice, vamos a tratar. Ahora les voy a dar la ley. Y aquí comienza, ¿verdad? Cuando Moisés subió al monte, comienza la dispensación. Este periodo
donde Dios le da la ley. ¿Y cuándo termina esta dispensación, pastor? Vemos el término de esta dispensación en el libro de Hechos, en el capítulo 2, pastor, en el verso 4, en el día de Pentecostés. Aunque nosotros podemos ver la obra terminada en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Correcto, correcto. Pero la dispensación de la gracia realmente comienza con la venida del Espíritu Santo, y se abre esta nueva dispensación en la cual vivimos actualmente. Mire qué interesante, pastor, porque la dispensación de la ley comienza con Moisés en el monte Sinaí y cruza toda la historia del pueblo de Israel, con los reyes, ¿verdad? Y todo el establecimiento del reino de Israel hasta la venida de Pentecostés. Estamos hablando de muchos años. Muchos años duró esta dispensación. Y mire, quiero que entienda, ¿verdad?, que esta dispensación fue exclusiva para Moisés y el pueblo de Israel. Esta ley en esta ley no está contemplado los pueblos gentiles. Esta ley era exclusivamente para el pueblo de Israel, pastor. Entonces, dígame en qué consistía esta ley entonces, pastor. Esta ley, pastor, consistía en darles una forma detallada de cómo ellos tenían que vivir a nivel religioso, social, en todos los aspectos. Y incluía los mandamientos y las ordenanzas. Y esto es interesante porque Dios establece, pastor, los mandamientos. Cuando llama a Moisés al monte fue precisamente para darles esa ley, que son los mandamientos con los cuales el hombre establecería una forma de vida, de paz y de relación para con Dios. Entonces, esta ley es interesante, hermano. Usted tiene que entender esto, que esta ley abarca mandamientos, abarca ordenanzas y abarca juicios. Entonces, la ley era completa. Entonces, cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de los principios que el hombre tenía que vivir para vivir de acuerdo a lo que Dios le agradaba, ¿verdad? Pero también habían ordenanzas dentro de la ley y habían juicios. Entonces, expliquémosle. Bueno, hablamos de mandamientos, estamos hablando de leyes que Dios establecía para que el hombre estuviera en paz con él. Hablemos de los mandamientos, pastor. Esto es algo que todos conocemos, pastor. Y Dios establece, ¿verdad?, ese principio de que no tendrán dioses ajenos. O sea, dándoles por sentado que hay un solo Dios. Y ellos tenían que mantenerse en eso. También les recuerda el día de reposo. Les dice que tienen que honrar a los padres para establecer la relación de paz y de relación íntima para con Dios, ¿verdad? El modo en que lo tenían que agradar. También le deja saber al pueblo que no van a adulterar, que no van a hurtar, que no van a matar. Correcto. Entonces, estas eran las leyes. Ahora bien, recuerde que todas las naciones tienen leyes. Pero también hay un código civil y hay un código judicial. Así es. Esto era lo que era la ley. Ahora, hablando de las ordenanzas, estas ordenanzas eran leyes para que el pueblo pudiera vivir una vida social y civil tranquilos. ¿Qué es lo que podríamos decir que sería una ordenanza, pastor? Una ley de este tipo social y civil. Una ley legislada, dándoles a entender, por ejemplo, la forma de relación civil. Y en este aspecto nosotros vemos que Dios instituye, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 21 y en el verso 2. Dios, era muy normal, era muy común que en esos tiempos compraran esclavos. Ahora, Dios establece una norma, ¿verdad? Dios le dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. O sea, tenía que servir 6 años, pero al 7º tenía que dejarlo en libertad. No podía abusar de ello. Correcto. Entonces, esta era una ley social. Así es. Y también quiero que sepa que dentro de estas ordenanzas habían también fiestas anuales. Por ejemplo, habían fiestas que ya todo el pueblo sabía que en ese día tenían que reunirse en cierto lugar porque eran fiestas que Dios había instituido. Por ejemplo, en nuestros países tenemos
el Día de Independencia, por ejemplo, es una fiesta nacional. Entonces es un derecho civil Así es. que todos a veces le llamamos cívico, ¿verdad? Cívico. Entonces la ley no solamente incluía estas leyes de mandamientos que Dios mandaba a vivir, pero también la ley tenía códigos civiles, ¿verdad? Entonces la ley de los esclavos, ¿verdad? Era una ley civil, nadie podía abusar, tenían sus normas. También, ¿verdad? Lo que estamos hablando, las fiestas anuales, todos tenían que participar en las fiestas anuales. Y usted entiende esto porque todos en alguna manera celebramos fiestas en nuestros países. Así es. ¿Verdad? El Día de la Independencia, el Día del Niño, entonces, que son feriados, ¿verdad? Y nos gozamos. Entonces, pero también había un código judicial dentro de la ley. ¿Y esto qué era esto, pastor? Esto era, pastor, principalmente en el asunto de la muerte, ¿no? Principalmente trabajaban en ese aspecto porque Dios establece, así como lo vemos en el gobierno humano, le establece la ley del talión, que el que matare según el método en que mató, así tenía que morir. Pero en esta oportunidad el Señor amplía un poco más porque hay muertes por accidente. Hay muertes con toda alevosía y ventaja. Entonces Dios establece cómo sería juzgado según la acción con la que realizó dicho suceso. Correcto. Y para que lo entendamos fácil, el código judicial tenía que contemplar todas las legislaciones sobre la violación de la ley. Por ejemplo, como habló usted, pastor, decía la ley, el mandamiento decía, no matarás. Si una persona mataba a otra, violaba el principio. Pero ahora tenía que ir al código judicial para ver cuál era la culpabilidad que esta persona tenía y cómo es que había matado a otra persona. Porque, por ejemplo, ya en el código judicial decía, si usted mató en defensa propia y usted lo prueba, usted es absuelto. Aunque había violado la ley, porque la ley dice no matarás, pero en el código judicial ya estaba explicado. Si la persona mató en defensa propia y lo prueba, será absuelto. Si la persona mató por accidente, vamos a ver las causas de este accidente, ¿verdad? Si la persona, por ejemplo, en este tiempo, ¿verdad? Si usted va manejando y hay un accidente y se muere la persona que va al lado suyo, entonces el código, usted tiene que buscarse un abogado, ¿verdad? Y así hacían en el tiempo de antes, iban donde los jueces, iban donde los ancianos a exponer el caso. Entonces, si la persona iba manejando, ¿verdad? Y tuvo un accidente, entonces los abogados, los que conocen la ley, los códigos judiciales establecen si esa muerte o el grado de culpabilidad. Porque si usted iba manejando normalmente y vino alguien y se cruzó una luz y un accidente y murió, seguramente que usted no tiene culpa en absoluto. Pero si prueban que usted iba manejando a exceso de velocidad, posiblemente le dan un grado de culpabilidad. Si prueban que usted iba hablando por celular, va a tener un grado de culpabilidad. Si prueban que usted iba tomado, alcohólico, que había tomado, consumido, entonces dice, es culpable en tercer grado. Así es. Es culpable en segundo grado. Entonces, es el código judicial que establece las penas a la violación de la ley original. Entonces, cuando hablamos de que Dios le dio la ley a Moisés, estamos hablando de la ley, estamos hablando de ordenanzas, códigos civiles y códigos judiciales. O sea, abarcaba toda la vida de un pueblo. Entonces, todo estaba contemplado en la ley. Así que es interesante porque en este tipo de gobierno que Moisés está nombrado ahí como el líder, es un gobierno teocrático 100%. Así es. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que el pueblo de Israel está bajo un gobierno teocrático. Que era Dios el que gobernaba a través de los profetas, los sacerdotes y más tarde los reyes. Porque fue incorporado, los reyes fueron incorporados mucho más tarde, ¿verdad? Así es.
Entonces, mi hermano, esta dispensación de la ley también abarca el pacto. Así es. El pacto mosaico, como ya se lo hemos explicado. Entonces, por primera vez, es interesante porque por primera vez en las escrituras, pastor, Dios revela de una manera detallada Así es. un sistema religioso, porque eso es lo que es la ley. Dios revela un sistema religioso donde le provee la claridad absoluta al hombre para que pueda vivir en santidad, Así es. para que pueda vivir en perdón, para que lo pueda entender, para que le enseñe al hombre por medio de la ley cómo tiene que adorar Así es. y cómo tiene que orar, y además está esa línea redentora, ¿verdad? Que se mantiene a través del sacrificio del Cordero. Dios está anunciando en medio de la ley, está dando la esperanza de la salvación del hombre. Maravilloso. Ahora, pastor, lamentablemente, como venimos hablando, ¿verdad? En cada dispensación, una vez más, ¿verdad? La ley muestra nuevamente que ni aun Dios poniéndole un ayo, un maestro, que era la ley, también vemos el fracaso del hombre bajo esta dispensación. Hablemos un poquito de eso, pastor. Es triste, porque es triste, pastor, después de ver la gracia, la misericordia, la fidelidad de Dios, ver el fracaso. Y esto fue evidente en el periodo de los jueces. Y es que, pastor, Josué no se preocupó de preparar a alguien que estuviera al frente cuando a él le llegara el momento de partir. Entonces, esto genera que por más, pastor, de casi 300 años, un periodo, el pueblo comenzara a hacer lo que le daba la gana, no tenía quien lo gobernara, quien lo dirigiera. Y al no tener dirección, pastor, comenzaron a hacer su voluntad, a hacer a su manera. Y esto generó también, pastor, algo muy triste, que la ley fue casi olvidada por un periodo. Y si usted recuerda, cada vez que venía un juez, y dice la escritura, cuando terminaba el periodo de ese juez, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo delante de Dios. Esto es interesante, hermanos. Estamos hablando de la dispensación de la ley, donde lo que el pueblo tenía que hacer era vivir de acuerdo a los principios, los estatutos que Dios había marcado. Pero recuerde que para vivir de acuerdo al corazón de Dios, tenían que conocer la palabra, tenían que conocer los mandamientos. Es como que hoy nosotros le pidamos al mundo que viva de acuerdo al Señor si no conocen los mandamientos. Lo vergonzoso es que en la iglesia, que la gente que está en la iglesia no conozca los mandamientos y viva como viva la gente del mundo. Así es. Eso es vergonzoso. Entonces, no se le podía reclamar a un pueblo que desconocía totalmente los principios de la ley. Entonces, imagínense, es interesante que Josué, habiendo sido formado al lado de Moisés, Así es. porque Josué es producto del liderazgo de Moisés, y Moisés conocía perfectamente, ¿verdad?, la responsabilidad de pasar el liderazgo a la siguiente persona, ¿verdad? La necesidad de formar gente para que continuara el liderazgo. Así es. Y Josué recibió el liderazgo de Moisés, pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Él no lo hizo. Entonces, todo la dispensación de la ley, incluyendo el pacto, queda suspendido en el sentido de que si no hay conocimiento, es imposible que alguien vaya a cumplir, ¿verdad?, algo que no sabe. El apóstol Pablo dice, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que la ley me lo dijo. Entonces, ¿cómo le va a exigir a usted, a gente del mundo, que no adoren ídolos si no conocen el mandamiento? Entonces, la falla de Josué, al no preparar líderes,
fue catastrófica a tal punto que cuando Josué muere, el pueblo quedó a la deriva. Así es, pastor. Y cada vez que usted se va a estudiar este periodo de más o menos 300 años, como dijo usted, pastor, cada capítulo comienza con casi la misma frase. En los tiempos donde no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le daba la gana, así comienza. O sea, cuando no hay dirección, cuando no hay liderazgo, el pueblo hace lo que le da la gana, hace lo que le parece. ¿Y qué pasó? Trajo un periodo de esclavitud al pueblo. Cuando el pueblo no tiene liderazgo y no conoce los principios de vida, el pueblo está esclavo. Así que mire en esta dispensación el problema que tuvimos, ¿verdad? Entonces, el fracaso de esta dispensación lo comenzamos a ver, entonces, primero, pastor, En el periodo de los jueces. en el periodo de los jueces. ¿Qué continúa? Después lo seguimos viendo, pastor, en la muerte de Salomón, con la división del reino. Vemos cómo el reino se divide en dos y 10 tribus se van con Jeroboam, 2 tribus se quedan con Roboam. Y esto es terrible porque hay una división. Terrible, terrible. Entonces, aquí nuevamente vemos Así es. que la ley, esta dispensación de la ley fracasa cuando trae la división. Trae la división. Entonces es terrible, terrible la ignorancia, porque esto es terrible porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando del hijo de Salomón, Roboam, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, tiene el hijo más bruto. Es inconcebible, ¿verdad? Yo no sé, siempre me ha costado entender esto, como Salomón, siendo el hombre que daba conferencias de sabiduría, Así es. ¿verdad? Que llegaban los reyes de la tierra, hacían citas para ir a escucharlo y escuchar su sabiduría. Tiene un hijo tan baboso, tan bruto, que cuando le toca reinar, después de que él parte, en vez de escuchar a la gente sabia, dice que Roboam consultó con sus amigos de parranda y trajo división. ¿Por qué? ¿Dónde está la sabiduría si no en el conocimiento de la palabra de Dios? Ahí está la sabiduría. Salomón era sabio porque conocía la palabra de Dios y tenía esa comunión con el Señor. Así es. Y el Señor promete darle sabiduría. Entonces, imagínense el desconocimiento de la palabra hace que la gente sea tonta, sea inexperta, tome malas decisiones. Y aquí una vez más se prueba que la ausencia de los principios de la palabra trajeron una división. Que, aunque Dios, fíjese bien en este principio, Dios le dice a Jeroboam que le va a permitir y que se lleve 10 tribus, 9 tribus y media en realidad. Y Judá se queda con 2 tribus al sur, Israel se va con 10 tribus al norte, capital Samaria, Judá al sur, capital Jerusalén. Así es. Trae una división. Ahora, ¿qué pasó? 90 años después, aquellas 10 tribus fueron conquistadas, fueron colonizadas por los asirios. Y esta fue otra muestra del fracaso de la ley, porque Jeroboam estableció su propia ley en el reino del norte. Entonces, ¿era la voluntad de Dios esa división? De ninguna manera, pero Dios la permite. Pero ¿dónde termina estas 10 tribus? Terminan colonizadas por los asirios y mezclándose con ellos para después llamarse samaritanos. Los samaritanos vinieron de esa mezcla. Y es otra prueba de la falla de la ley, ¿verdad? Porque la ley, si no se transmite, no perdura. Y también el reino del sur, a través de Babilonia y Nabucodonosor, fue también conquistada y llevado cautivo
¿verdad? Después de que ellos violentaron los principios de la ley, porque eso es imposible, ¿verdad? Es Entonces, imposible. una de las grandes fallas, de los fracasos de esta ley se ve nada más y nada menos en esta colonización que hicieron los asirios con las 10 tribus al norte y con la dispensación esta de la ley, que donde vemos el fracaso con Judá, Así es. donde son llevados cautivos a Babilonia por 70 años. ¿Por qué? Por no someterse al orden, a los códigos de ley que Dios había establecido en esta dispensación. ¿Qué más tenemos ahí, pastor? Lo más terrible, pastor, es la destrucción de Jerusalén. Y eso es terrible, porque no solamente viene la destrucción de Jerusalén, sino que hay una dispersión completa de los judíos por todo el mundo. Eso sucede ya en el año 70 En el después año de 70 Cristo. después O de sea Cristo. que mire, hasta dónde llegan los juicios. ¿Hasta dónde? Y no solamente se detiene en el año 70, donde Jerusalén es totalmente destruida también, y la dispersión de los judíos por todo el mundo, sino que también, según la Escritura, en Jeremías, en Daniel 12, en Mateo 24, dice que estos juicios van a continuar aún en aquel tiempo, el tiempo de la tribulación. Así que, pero tenemos algún texto, pastor, para que nuestros hermanos entiendan que primero estos juicios de la ley alcanzan a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Así es. Viene la dispersión de los judíos, Israel desaparece como nación y vuelve a aparecer en 1948, ¿verdad? Y los juicios van a continuar. Los juicios continúan, pastor. Porque la falla de Israel, hermano, está activa. O sea, violentaron esta ley y los juicios siguen activos. Así es. Y por causa de la dispensación de la gracia, se detuvieron los juicios, pero una vez que esta dispensación, que este pacto de gracia termine, vuelve Dios a tratar con el pueblo de Israel y viene la continuidad del juicio. Así es. Que es en la gran tribulación. ¿Qué dice la Escritura de eso, pastor? Lo encontramos en Daniel, pastor, en el capítulo 2, en el verso 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Cuando mismo. Jesús dijo en Mateo 24, Así es. o sea, para que usted entienda, ¿verdad? Que aunque la dispensación terminó en la cruz, los juicios contra el pueblo de Israel por violentar la ley y todas aquellas maldiciones Así es. que aparecen en el libro de Deuteronomio 28 hasta el capítulo 30, ¿verdad? De Deuteronomio, están activas. Porque violentaron, pero de una manera terrible, los principios que Dios estableció. Así que, hermanos, realmente en un sentido la dispensación de la ley terminó en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. ¿Verdad? Terminó en la cruz. Pero acuérdese, ¿verdad? Que estas leyes, estos juicios, se mantienen y se van a mantener activos. Así que algunos entienden que la dispensación de la ley termina en la cruz, pero otros dicen que hasta el día de Pentecostés, ¿verdad? Donde se abrió la dispensación de la gracia. Mi hermano, los principios morales que están establecidos en la ley están activos. Están activos. Los mandamientos están activos, porque nuestro Señor Jesucristo vino a confirmarlos. Acuérdese que los 4 evangelios son el cumplimiento de todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel. Le repito, algunos dicen que los evangelios no deberían estar en el Nuevo Testamento. Pero como es el cumplimiento y se está abriendo un nuevo pacto y una dispensación, entonces es correcto, ¿verdad?, que tengamos a nuestro Señor Jesucristo enseñándonos el cumplimiento de todas las promesas que Él le dio al pueblo de Israel. Y Jesús mismo estableció que los mandamientos están activos, que los códigos morales están activos.
Amén. Una ley moral, por ejemplo, usted recuerda, si una ley moral, usted dice, bueno, ¿qué ley moral? Acuérdese que dice, por ejemplo, que el padre no puede vivir con su hija. Así es. Que el hijo no puede vivir con su madrastra. Con su madrastra. Son leyes que están activas, morales, ¿verdad? El incesto. El incesto. Es una ley moral que está activa. O sea, todas las leyes morales que Dios estableció a través de la ley están activas con nosotros. Entonces, porque hay alguna gente que dice, yo vivo en el Nuevo Testamento, yo vivo en este nuevo pacto, en esta nueva dispensación, entonces a mí no me alcanza aquello. ¿Cómo no? ¿Verdad? Sí, porque Jesús, nuestro Señor, Él estableció y Él nos dejó la muestra. Por eso es que es bueno que estén en el Nuevo Testamento. Así Son es. parte del Nuevo Testamento porque nos corresponde. Así que, entonces, pastor, ¿cuál era el propósito de la ley entonces? El propósito, pastor, de la ley era proveer una regla justa de vida para todo el pueblo y poder identificar el pecado y así también las consecuencias que el pecado trae. Entonces, la ley no podía salvar entonces. No podía salvar, pastor. Imagínense, mi hermano. Mire, entonces la ley, pastor, fue dada para que el pueblo pudiera vivir como una nación, como Así un es. pueblo, ¿verdad? Con sus códigos, pero para enseñarle a vivir una vida justa. Justa. Y para que pudieran identificar el pecado Así es. y entendieran las consecuencias de vivir en pecado. Para eso era la ley. Entonces, si la ley traía paz a la sociedad y podían vivir bien, entonces, ¿por qué no podía salvar, pastor? No podía salvar, pastor, porque en su naturaleza era débil. Y vemos la debilidad en el sentido de que no podía justificar. La ley no puede justificar y esto lo vemos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3 y el verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que estábamos Sí, diciendo. estábamos mencionando. La ley le enseñó al pueblo a vivir como seres humanos Así con es. principios éticos, morales, religiosos, Así es. pero nunca la ley les proveía salvación, No. porque no podía justificar. No podía justificar, pastor. Y también lo vemos en el aspecto de que la ley no podía santificar o perfeccionar. Entonces, la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, pastor, el verso 18 y 19, dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Entonces, la ley no podía salvar porque no podía santificar o perfeccionar Así al es, hombre. pastor. Interesante. Entonces, ¿por qué entonces nuevamente, qué otro argumento tenemos para que nuestros hermanos sepan que la ley no podía salvar? La ley, pastor, al dársela al pueblo de Israel, estaba limitada en su vigencia y duración, como lo encontramos en Gálatas capítulo 3 y el verso 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? En forma de pregunta. ¿Fue añadida a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ajá, interesante. Así que nos fue dada en forma para mantenernos, para preservar la promesa. Pero no era eterna. No era eterna. Había un tiempo de dar y un tiempo de terminar. Así Por lo es. tanto, la ley no podía salvar porque no era eterna. Así Era imposible. Pero, ¿qué otra razón tenemos para decir que la ley no podía salvar? No podía regenerar. Entonces, en Gálatas capítulo 3, verso 21 y 22 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gloria a Jesús. La ley no puede salvar porque no podía regenerar, porque solamente es por medio del Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Y la fe que tenemos, por supuesto,
Después de que usted tiene la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y nos regenera, nos cambia la naturaleza. Así que entonces la ley era imposible que pudiera salvar a la gente. Si la ley salvara, todas las naciones fueran salvas. Porque todas las naciones tienen códigos de leyes. Así es. Leyes civiles, leyes sociales, leyes religiosas, ¿verdad? Pero ninguna de estas leyes salva. Así es. Entonces, una vez más probamos, ¿verdad?, que la ley puede hacer que una sociedad viva en orden, viva justamente, y que una sociedad pueda identificar lo que es bueno y lo que es malo. Para eso sirve la ley. Así es. Entonces, lo único que hizo la ley, cuando Dios se la da al pueblo de Israel y este pueblo vive la ley, lo único que hace esta ley es manifestar el pecado, saber qué es lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Entonces, una consecuencia de esto, una consecuencia la sacamos fácil, y a través de la ley podemos entender que todos los hombres somos pecadores. La ley lo que me hace ver a mí es que soy pecador. ¿Qué dice la Biblia de eso, pastor? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si todos los hombres pecaron por la ley y estamos destituidos, una vez más podemos entender y ratificar y verificar la evidente necesidad de la venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo, que es el único medio y el único mediador. Así es. Para otorgarnos a nosotros, a la humanidad, salvación y vida eterna. ¿Qué dice la Escritura, pastor? Dice el capítulo 3, verso 24 de Romanos: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Hermanos, nosotros tenemos que estar agradecidos. Por eso dice el apóstol Pedro, ¿verdad?, que nosotros nos fuimos comprados con cosas corruptibles como oro y plata, que es lo que el hombre busca. Nosotros fuimos alcanzados y salvados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la bendición más grande, cuando usted entiende que Dios ha tratado y trató por todos los medios de salvar al hombre, pero fue imposible. Ni la dispensación de la inocencia, ni de la conciencia, ni del gobierno humano, ni de la promesa, ni por la dispensación de la ley, el hombre pudo vivir de acuerdo al corazón de Dios. Cada dispensación ha probado el fracaso del hombre al tratar de mantenerse en santidad. Siempre hay fracaso. Sí. La ley fracasó. Así es, pastor. Y lo único que la ley trajo fue el conocimiento del pecado. Y el conocimiento del entender que nadie puede ser salvo por la ley. Y quiero cerrar esta clase, antes de orar, diciéndole que el mayor fracaso de la ley, pastor, es que el único hombre que vivió la ley a la perfección, que fue nuestro Señor Jesucristo, fue condenado a morir. Imagínense el fracaso, que el único hombre que vivió la ley totalmente y la cumplió, lo crucificaron. Así que qué hermoso, ¿verdad?, que nosotros somos parte de esta nueva dispensación, de la cual vamos a hablar en la próxima clase, que es la dispensación de la gracia. No estamos bajo ley, estamos bajo la gracia, y vamos a hablar de esa dispensación en la próxima ocasión. Oramos, pastor, para despedirnos. Incline su rostro. Señor, te damos gracias, Padre, porque hoy una vez más seguimos comprobando tu fidelidad, ese principio de gracia, Señor, tu misericordia manifestada, Señor, a través de las generaciones en las diferentes dispensaciones para con nosotros. Ayúdanos, Señor, a comenzar por la ley, entendiendo, Señor, que hay vigencia, que podemos caminar de una manera agradable delante de ti, pero también, Señor, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña el verdadero cumplimiento de ella. Ayúdanos,
danos crecimiento, danos madurez. Produce en cada corazón, Padre, el querer como el hacer para practicar tu palabra, ser hacedores de ella y no solamente oidores, para no engañarnos a nosotros mismos y dar testimonio que servimos, de que somos de un Dios fiel y verdadero. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y declaramos que esta enseñanza queda atesorada en los corazones y que dará fruto al 100%. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.